Hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Tenemos la lectura de la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5, 14 y 15. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versos 14 y 15. Antes, déjenme introducir el tiempo de este mensaje. Paul Tripp, en su libro Instrumentos en las manos del Redentor, nos cuenta el caso de Beatriz y Bernardo, dos nombres ficticios, pero que ocurrieron. Una pareja de la iglesia que tenía muchos años de convertida y se conocían bien en la iglesia, por lo activa que eran ellos y sus hijos. Toda la familia eran un movimiento, y Beatriz y Bernardo, todos en la iglesia le caían bien por lo chévere, la manera tan suave que ellos podían congeniar y podían tratarse. Sus hijos estaban en todos los campamentos, en todas las actividades que pasaban en la iglesia. Una noche, Bernardo llamó al pastor Tripp para tomar un café. Cuando entró, dice Paul que él se dio cuenta que algo no estaba marchando bien. Se sentó Bernardo y le dijo: no sé por dónde empezar. Ahora estamos en un lío y no sé qué hacer. Desanimado y enojado dijo: he soportado las cosas de esa mujer durante años. Y contó que después de agredirse verbalmente, habían llegado a la violencia doméstica. No hubo un solo adorno de la casa que no se hubiesen lanzado. Y en ese tiempo perdió los estribos y comenzó a golpearla. Pasaron semanas donde no se le veía en la iglesia, y era para curarse los moretones de los golpes que se estaban dando. Nuestra casa parece ahora un campo de batalla. Anoche mismo no hubo una sola habitación donde no nos diéramos golpes. Los niños todos están afectados. Y hubo uno de 7 años que cuando yo comenzaba a pelear y a golpear, comenzaba él a darme patadas y decirme: te odio, te odio, te odio. Y le dice Bernardo: en este momento Beatriz anda bebiendo con todo el dinero de la casa. Paul Tripp dijo: todo esto me parecía desconcertante. Yo pensaba que conocía a ese hombre, que estaba en todas las actividades de la iglesia, que estábamos juntos de arriba hacia abajo. Y me he dado cuenta que tengo frente a mí a un desconocido. Pero alguien debió haberse dado cuenta, algún hermano cerca de la iglesia, alguna persona alrededor de esos hermanos debió haberse dado cuenta. Alguien que bíblicamente tuviera una influencia sobre uno de ellos y aconsejarles bíblicamente. Solo que eso no pasó, porque quien tenía que hacer su trabajo no lo hizo. Y de ese deber habla nuestro texto en el día de hoy, en 1 Tesalonicenses 5, 14 y 15. Leemos 1 Tesalonicenses 5, 14 y 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes bien estad, que es lo que dice la palabra de Dios, sino siempre seguid lo bueno, unos para con otros y para con todos. Oremos. Padre Celestial, qué difícil se nos hace exhortarnos unos a otros. Qué difícil se nos hace entrar en la vida de los hermanos y preocuparnos los unos por los otros.
Pero Padre, eso es parte de tu gran amor y de lo que tú has decidido que tu iglesia haga, que nos preocupemos unos a otros, exhortándonos unos a otros. Ayúdanos, Padre, a cumplir bien ese deber, haciéndolo con amor, haciéndolo como Cristo lo hace, y poniéndonos nosotros en lugar de ellos, no sea, considerándonos a nosotros mismos, no sea que seamos tentados nosotros también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La carta a los tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo, que se identifica 2 veces como el autor de esa carta, junto con Silvano, Silas y Timoteo, los compañeros de viaje en su segundo viaje misionero, cuando él estableció esa iglesia según Hechos 17 del 1 al 9. Por la forma tan rápida y violenta que se tuvo que ausentar de Tesalónica, el apóstol le envía una carta con palabras de aliento e instrucción para diversos grupos en los que puedes estar tú y puedo estar yo. Y te pregunto yo, hermano, hermana, ¿estás participando activamente en el trabajo de preocuparte por tu hermano en Cristo? ¿O estás nervioso, nerviosa, ansioso, ansiosa, ensimismado en una soledad compartida? Levanta tu mirada hacia Cristo y sentado en gloria, que te dice: tengo algo que puede ayudar a desarrollarte. Deja de pensar en ti mismo y comienza a pensar en otros. Llevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y en el pasaje de hoy, como dice Hendrickson, había 3 grupos en la congregación de Tesalónica. Esos necesitaban una ayuda especial: los ociosos o los desordenados, los de poco ánimo y los débiles. Hoy solo veremos el primero de ellos, y quiero que veas lo que Dios amante dice y ordena. En primer lugar, yo quiero hacerlo en forma de una pregunta que tú te hagas. ¿Existe un mandamiento así, que tenemos que amonestarnos unos a otros? ¿Existe una ordenanza general que tenemos que exhortarnos unos a otros? Sí, existe una ordenanza general, porque desde que aceptaste a Cristo no hay vida privada. Así que en el versículo 14 de nuestro texto base dice, el 14: también les rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Según nuestro pasaje, sí existe un mandamiento para amonestar, exhortar o aconsejar. Este verbo es amonestar, nouteteo, de nous, que quiere decir mente, y teteo, que quiere decir como fijarle en la mente, como cambiarle la mente. La idea es o ponérselo en ese lugar, y significa impartir o darle entendimiento, como dice alguno: dame luz, arrójame luz. Eso es lo que quiere decir nouteteo o amonestar. Eso es poner en el corazón, pónselo en el corazón, como dice un autor. El énfasis se pone en ejercer influencia, no simplemente sobre el intelecto, sino sobre la voluntad y la disposición. Una manera de ilustrarlo para que tú te des cuenta: en general, todos nosotros, y en especial las mujeres, no que yo lo estoy cargando a ella, solo que es una realidad así, las mujeres necesitan un espejo para ver sus desaliñes, pintarse la boca. Hubo un área donde generalmente, por ejemplo, en una guerra en el desierto, hubo pasando unos americanos y habían unas árabes que se estaban bañando desnudas en un oasis. Y todita, cuando vieron a los soldados americanos, salieron corriendo como si fuera a buscar algo en el lugar. Y corrieron y se pusieron la cosita que se pone aquí como la mascarilla, porque para una mujer árabe era algo indecoroso pasarse sin esa mascarilla, y siguieron bañándose desnuditas así mismito. Así que para una mujer o para un hombre hay detalles que necesita ponerse y arreglarse, que junto al espejo, así nosotros tenemos que vernos.
y al mediodía o cuando va a entrar a una reunión viene la mujer otra vez, y en el baño otra vez. Entonces, sí, para ver si estamos grasosos, etcétera, pero algunas veces tenemos puntos ciegos. Y es por eso que se pone a una persona, como el programa No Te Lo Pongas. ¿Tú viste ese programa? No Te Lo Pongas, donde hay una persona que te asesora al lado y te dice, pero tú te vas a poner ese pantalón con esa camisa. ¿Cómo va a ser? No te lo pongas. Tú viste esa serie, ¿no? Así mismo. Que junto al espejo nos hace entender lo malo que nos estamos arreglando. La mayoría de nosotros nos fuimos dando cuenta y a veces se nos quedó así. Nos olvidamos cómo realmente que eso era un desastre que nosotros estábamos haciendo. Hasta que viene alguien con el espejo y junto al lado nos hace ver y dice, no te lo pongas. Esa es la idea de lo que significa nuteteo, amonestar. Esa misma es la idea. Se necesita otra persona, porque nosotros no nos vamos acostumbrados y no nos damos cuenta que nos haga entender, y no somos nosotros, porque lamentablemente para nosotros siempre estamos bien y no tan mal como fulanito de tal. Este es el significado. Dios diseñó que su iglesia necesitaría obligatoriamente gente como No Te Lo Pongas. Necesitamos obligatoriamente gente de fuera, no de nosotros, de fuera. Estamos hablando fuera, que no es de nuestra casa, de nosotros mismos, a veces de nuestro círculo, a veces no, que nos digan cosas como Natán, cuando se acercó a David en 2 de Samuel 12:7 y le dijo, tú eres ese hombre. Es difícil, es duro, pero necesitamos eso. La palabra adquiere entonces sentidos tales como, dice un autor, amonestar, advertir, hacer recordar o corregir, y describe un medio básico de educación. La idea no es de castigo, sino de un ruego moral que conduce a una enmienda o un cambio. En ese sentido, adquiere el significado de disciplinar, significa de reprender, de amonestar, de corregir, y esa palabra aparece en ese grupo solamente en el Nuevo Testamento en el apóstol Pablo. Como dice el libro de consejería, cómo aconsejar bíblicamente de MacArthur, ese nuteteo o consejería bíblica no es una opción, es un punto sobre el cual las escrituras nunca se equivocan. Nuestro Señor mandó a los creyentes a amarse unos a otros, y considerar la consejería como un ministerio opcional es ocultar el amor bíblico en el momento que el creyente más lo necesita, cuando está en problemas. Como Pablo manda a los Gálatas, deberíamos estar ocupados en restaurar más que ignorar a tales creyentes. Termina la cita. Ocupados en restaurarlo. Si alguno cayere en una falta, ustedes que son espirituales, restauradles con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas juzgado. Entonces, esa palabra adquiere 3 aplicaciones en la escritura que queremos ponerlo. Cuando aparece nuteteo, aparece de 3 formas. En primer lugar, aparece de instruir. En la Biblia aparece nuteteo y ese significado le da la Biblia de instruir. Algunas veces, cuando nos acercamos a un hermano, al que necesita enseñar, se necesita enseñarle la conducta y la fe correctas. La mayoría de las veces son hermanos que vienen nuevos, son hermanos que no saben que hay una cosa que necesita ser instruida por la palabra de Dios, y tenemos que hacerle nuteteo. En Romanos 15:14, no lo busquen, habla de que ustedes son sabios y saben amonestarlo, y esa misma palabra, nuteteo, unos a otros. Nuteteo unos a otros. Eso mismo, aconsejarlo. Y en este caso es instruirlo. Fue el caso de Apolos en Hechos 18. En Hechos 18 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Hechos 18, 24, 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso,
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. En este pasaje, Apolos desconocía muchas cosas esenciales. Y Aquila y Priscila, no solamente fue el varón, fue la mujer junto a ella. Lo llamaron aparte, les pusieron, le instruyeron sobre el camino de Jesucristo. Y qué bien hicieron a su alma y el evangelio. ¿Qué hubiera pasado con el evangelio y ese hombre si una pareja no hubiese tenido amor a su alma, acercarse y amonestarle, instruirle y exhortarle? Y yo te pregunto, yo quiero que tú lo pienses con sinceridad. Si tú no te vas a ir de aquí, llévate eso. No existe ningún Apolo aquí en la iglesia, a quien exhortar. Si tú por lo menos te lo llevas para tu casa, valió el mensaje. No hay ningún Apolo aquí en exhortar. 2. Otras veces, nuteteo adquiere la forma de amonestar, reprender por una mala conducta. Y este es el sentido del pasaje de aquí en 1 de Tesalonicenses 5:14, cuando dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Eso necesitaba nuteteo. 1 de Tesalonicenses 5:14. Amonestéis a los ociosos. A eso adquiere la forma de reprenderle por una mala conducta, como es el caso de los desordenados ociosos de nuestra palabra, como pasó el caso de Ananías y Zafira en Hechos 5. Tú sabes que Ananías y Zafira estaban haciendo lo malo y Pedro los enfrentó y tuvieron que morir. Como el caso en 1 de Timoteo 1:20 de Himeneo y Alejandro, que Pablo tuvo que echarlos hacia Satanás para que aprendieran a no blasfemar, diciendo que la resurrección se había celebrado. Como Natán a David en 2 de Samuel 12. Entonces, en la iglesia va a haber, y yo te vuelvo a hacer la pregunta, dirán, no hay ningún ocioso a quien reprender. Tercero, por último, en relación a las aplicaciones de lo que significaba nuteteo. Esta palabra también puede significar advertir, aconsejar sobre consecuencias de una acción incorrecta. Como, hermano, si tú sigues por ahí, yo no creo que tú termines bien. Por esto, esto y esto que dice la palabra de Dios. Hay muchos pasajes de eso. Uno de ellos es Colosenses 1:28, que después lo vamos a ver, que Pablo quería presentar todo hombre en Cristo delante de él. Así que, en base a eso, es posible, dice el autor, que haya varios significados en un solo caso. Puede ser que en un caso tú estés instruyéndole y a veces advirtiéndole. Y puede ser que alguna vez estés advirtiéndole, reprendiéndole, instruyéndole. No importa el que sea, el caso que la Biblia te dice que tú tienes que amonestar y que tú tienes que recibir amonestación. Tiene que haber una apertura de parte tuya a recibir amonestación, no importa si tú crees que está en lo correcto. Entonces, yo te pregunto, hermano, Pablo decía en Hechos 20:31 que él había estado de casa en casa llorando e instruyéndoles con esa misma actitud, advirtiéndoles. Yo te quiero, ¿por quién tú has llorado amonestándole? ¿Cómo ha podido ver claramente las advertencias basadas en la Escritura? ¿O solo es tu amigo o tu amiga para quedarte callado, jugar PlayStation juntos o encogerte de hombros y decir, yo no me meto con eso, allá él? ¿Qué clase de amor es ese? No, el según Dios es, como dice Colosenses 3:16, enseñándoos y exhortándoos. Otra vez esa palabra, noteteo, unos a otros en toda sabiduría. No me digas a mí, no me lo digas a mí, pregúntale a quien te lo ordenó.
nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, en el pasaje de hoy, específicamente nos pide que amonestemos a los ociosos. ¿Y quiénes son esos ociosos? Esto nos lleva a nuestro segundo punto. El primer punto era que si eso era general, que nos lo estaba pidiendo Dios. Espero haberte demostrado que sí, que nos lo pidió a todos nosotros. Así que, en segundo lugar, ¿quiénes son los ociosos? Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esa palabra ociosos viene del griego atatnos, que quiere decir que quiere decir que no, tatos, que no están ordenados. Entonces quería decir los perezosos, los ociosos, los desordenados. ¿Y en qué sentido son desordenados? Te lo voy a explicar ahora. Así como lo define el diccionario del léxico griego-español, los desordenados, es decir, los que caminan irregularmente como soldados que marchan a destiempo en las filas, son los fanáticos, los entremetidos, los haraganes, y especialmente en 2 Tesalonicenses 3, 6 al 15, que es de donde sale, lo explica, 2 Tesalonicenses 3, 6 al 15 en pantalla. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Por favor, 2 Tesalonicenses 3, 6 al 15. Pero os rogamos, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos, esa misma palabra, desordenadamente entre vosotros. Ni comimos el pan de balde, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan, otra vez esa misma palabra, desordenadamente, otra vez esa misma palabra, atatos, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos de nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino, otra vez, no teteo, amonestadle como hermano. Amonestadle, otra vez, no teteo, como hermano. Como lo explica MacArthur, en estos versículos él presenta cómo las personas deben tratarse entre sí en la confraternidad de la iglesia. Los ociosos que están fuera de la línea deben ser advertidos y enseñados para vivir conforme a la voluntad de Dios. Querido hermano, para tratar de ilustrarlo, imagínate una marcha en desfiles militares, en fechas patrióticas o fiestas especiales. 1, 2, 3, 4. Vemos un batallón pasando frente a la tarima presidencial. Pero ¿qué pasa? No tenemos que mirar bien cuando observamos varios soldados que no están marchando al ritmo del batallón, ni el paso. ¿Cuál es el primer pensamiento que te viene a tu mente? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué esos soldados no están marchando al ritmo del pelotón? ¡Qué desorden! ¿Será que estarán enfermos? ¿O será que no entendieron las instrucciones? ¿Por qué no miran el ritmo de los otros, aunque sea por sentido común? Tendrán problemas. ¿Sabe una cosa? Lo que mucha gente hace en las iglesias y que a nadie se le pasa en la mente cuando ve un pelotón marchando así, desorganizadamente. A nadie se le ocurre pensar, oye, qué original está moviéndose el que está diferente a los otros. A nadie se le ocurre eso. Y que mira qué original. No, sino que ese está mal, porque no está marchando al ritmo de los otros. Esos son los ociosos.
Esos son los atacnos. Esos son los que la Biblia dice, hay que amonestarlos. Y si se fija, como lo vamos a decir ahorita, no son los pastores. A nadie se le ocurre pensar que el que está marchando ahí es de manera positiva. No, todo lo contrario. De igual manera, eso mismo piensan tus familiares y otros que te observan cuando tú marchas desordenadamente y mereces amonestación. ¿Y por qué no dejarlos así? Cada quien con su propia verdad. Eso nos conecta a nuestro tercer punto. Primero vimos la naturaleza de eso, o que si la orden era para todos. Segundo lugar, vimos que quiénes eran los ociosos. En tercer lugar, ¿por qué amonestarlos? ¿Por qué no dejarlo así? De hecho, si tú ves un batallón, una gente que sigue así, tarde o temprano va a tropezar con el otro y va a dañar el show del caminar del batallón. Pero la palabra de Dios, hay muchas razones. Uno, como dice Jay Adams en el manual del consejero cristiano, cito, los problemas entre cristianos no deberían seguir sin ser resueltos. Cuando se les permite que sigan, se socava, se destruye la fuerza de la congregación y los miembros trabajan, oiga bien, lo más peligroso, los miembros trabajan anulándose los unos a los otros, incluso sin querer, porque se están pisando los pies. Eso es lo que está pasando. Entonces, por más buena intención que tenga el de los jardines, va a chocar en alguna forma con el de el del orden de los asientos, porque si no están marchando a ritmo de cosas, va a pasar lo que ocurre. Entonces, los problemas no resueltos causan daño a todos y deshonran el nombre de Cristo. No hay lugar, pues, para estos cabos sueltos en la iglesia. Termina la cita. Eso dice Jay Adams. Y debiéramos pensar nosotros realmente, ¿por qué no dejarlo así? Es que nos va a dar problema. Si no lo ha dado. Segundo, la mayor amenaza al proceso de discipulado es el creyente a quien alcanzó el pecado. El hombre o la mujer con un patrón permanente de pecado necesita ayuda para cambiar y establecer un modo de crecimiento. Pablo se dirige a todos los miembros de la iglesia, no solo a los pastores y a los ancianos, cuando dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. En otra ocasión, el apóstol recuerda a los creyentes en Roma su responsabilidad de aconsejar y alentarse mutuamente, asegurándoles, sois sabios para amonestarse unos a otros, como dice Romanos 15:14. Es decir, que no podemos dejar a los hermanos que se vayan por el riesgo. Eso es lo que quiere decir. Es una amenaza para que ese hermano y el grupo pueda crecer en la gracia. 3. Los creyentes nunca llegan a parecerse a Cristo si no están ganando la batalla contra el pecado en sus vidas y dándose a sí mismos por la vida de los otros. Además, no habrá discipulado si no hay un plan de ayuda a los discípulos inmersos en problemas. Restaurar y sostener, no estar aislados de amar, según puede verse en la vida de nuestro Salvador. En otras palabras, estamos en un gimnasio donde todos tenemos que ir marchando hacia algún lugar, y si hay gente que se está quedando atrás, no queremos sacarlo del gimnasio, pero nos está causando problemas en el grupo. Y tenemos que trabajar para ello. Cuarto, que fue lo más importante de lo que yo he dicho, es nuestro deber y una orden de parte de Dios. Si no fuera así, dice Ezequiel 3:17, primero en Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y que no teteo, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si no hubiera otro pasaje de la Biblia, Colosenses 3:16 dice que tú tienes que amonestar, hermano. Entonces, pero
hay muchos pasajes, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero ve conmigo a Ezequiel 3, 17 al 21. Ezequiel 3, 17 al 21. Y yo espero que Dios ponga eso en tu corazón. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás. Esa palabra, pero en hebreo, de mi parte, amonestarás. Cuando yo le dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú lo amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo, estamos hablando de los hermanos, se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que habían hecho no vendrán a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo tú lo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Es obvio por estos y otros versos que tú tienes un deber ineludible de exhortar, de amonestar, de advertir, de instruir a tu hermano en la fe. Y que te lo hagan a ti también, porque hay gente que solamente es de un solo lado que piensa. No, que eso significa que desde el pastor hasta el más último hermano estamos sujetos a amonestación. Ahora, no como una inquisición ni una cruzada de odio, sino como una muestra de amor según Dios. Yo quiero que tú vayas conmigo a Levítico 19, 16 al 18. Levítico 19 habla de amarás a tu prójimo como a ti mismo, y es cómo se resume todo el mandamiento. Levítico 19, 16 al 18. Pero mira cómo está unido ese amor. Levítico 19, 18. No andarás chismeando entre el pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Déjalo ahí en la pantalla para que lo vean. Según este pasaje, la manera de cumplir el mandamiento no es chismeando acerca de lo que el hermano hizo, ni odiándolo, ni tomando aspectos vengativos. Mira cómo se cumple el pasaje en el versículo 17, cuando dice: razonarás con tu prójimo, lo amonestarás a manera de acción, y si se cumple de verdad, lo amas, y eso es lo que demostrará que tú estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Razonarás con él, lo amonestarás, buscarás llevarlo ahí. Eso es lo que está diciendo. Y para poder amar a tu hermano como a ti mismo es eso, no lo otro. Ya, gracias, pueden quitarlo de la pantalla. Contrario a Caín, en Génesis 4:9, que Jehová le preguntó: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Contrario a Caín, tú sí eres guarda de tu hermano y debes amarlo, aconsejándole, advirtiéndole y amonestándole. No como una chinchilla, ni como una catareta, pero hay que amonestar. Generalmente, como el caso de Acab, la gente que le amonesta a uno dice: este es solo lo que tiene cogido contra mí, y nunca me dice nada bueno. Pero la manera de amar es hacerlo eso. Ahora, en cuarto lugar y más brevemente, ¿quiénes debemos amonestarlos? ¿Quiénes son los que tienen que amonestar a los ociosos?
El versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Es tan claro como el día que esas amonestaciones están dirigidas a la congregación entera. Obsérvese la palabra hermanos. Es decir, que en cada caso a todos los miembros, excepto los que se mencionan específicamente en la amonestación. Así, todos menos los desordenados deben amonestar a los desordenados, todos excepto los de poco ánimo deben alertar a los de poco ánimo, etc. Ha de ejercitarse la mutua disciplina por todos los miembros. Es un error dejar todo esto solamente, dice un autor, en manos de pastores y ancianos. Si tú lo viste, eres tú quien debes amonestar primeramente. Lo más, a manera de aplicación ya, viene el SPC. ¿Cómo debemos amonestar? Sí. Paul Tripp da 4 pasos e instrumentos en las manos del Redentor. Yo añado algunos y espero que llevemos eso. En primer lugar, tomar ese mandato en serio. Yo tengo que amonestar o yo tengo que recibir amonestación. La consejería nunca debe ser considerado como una hora semanal de magia o un misterio independiente desarrollado aparte de la iglesia, como dice Goody. La predicación, la enseñanza, la evangelización, el discipulado, la consejería son partes integrales que se conjugan para hacer un ministerio bíblico efectivo. Es por eso que los hermanos que no están en contacto con la iglesia tienen que separarse, se separan ellos mismos. Es por regla general, como los electrones que están en la última periferia, porque no están recibiendo ningún tipo de influencia de parte de ningún hermano, y entonces lo que hacen es que se van perdiendo en el lugar. Así que la iglesia local, dice un autor, es el instrumento que Cristo ha designado para ayudar a los creyentes a crecer a su imagen y semejanza. Es el único organismo que Él ha prometido edificar, sostener y utilizar. La consejería es una parte esencial del ministerio de la iglesia local, pues es la que instruye y ayuda a perfeccionar a la imagen de Cristo en los creyentes. Y esa consejería, la palabra consejería ahí, es exhortación, es no teteo. Tenemos que recibir consejo y tenemos que dar consejo. Nos lo pasamos todos los días, así que tenemos que hacerlo con los hermanos. Pablo pensaba en esa meta cuando escribió en Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora yo te pregunto, ¿tú entiendes seria y sinceramente ese deber de amor de tu padre? Bueno, sí, yo lo entiendo, pero no, yo primero quiero saber si tú lo entendiste. Si tú entendiste que Dios quería que tú amonestaras y que recibieras amonestación de hermanos. Si tú entendiste que es así, entonces ora, pide perdón que tú no lo has hecho como debe ser, si antes no lo hacías, y marcha a tu misión. Marcha a tu misión. Primero, entonces, hay que tomarlo en serio y recibirlo como de parte de Dios. Segundo, es lo más difícil después que tú oras. Decídete entrar en el mundo de tu hermano o de tu hermana. Mundo con sus necesidades y deseos. Es muy fácil ir y decirle: ahora vi a la hermana Ruth con los lentes para abajo, le voy a llamar la atención. Hermana Ruth, tan. Eso sí es fácil. Hay un grupo sobre todo que le gusta mandar y controlar y dominar personas, y por aquí, y por aquí, y pero no, nadie escucha a quien no da muestras de importarle sinceramente. Tú nunca vas a poder influenciar bíblicamente a nadie si tú no interactúas con ella. Eso toma mucho tiempo. Pídele a Dios sabiduría, mira a ver cómo lo va a hacer, pero tienes que entrar en el mundo de esa persona antes de comenzar a hablar nada. Y eso se hace con preguntas abiertas, con preguntas específicas y preguntas de sondeo. Casi todos, dice Paul Tripp, lo que decimos: ¿cómo tú estás? Bien. Nos faltan preguntarle un poquito más, ir adentro a la situación. ¿Y la relación con tu marido y cosas, cómo va?
Son preguntas de más. Hay que entrar. Como el corazón del cuchillo, lo conoce la Auyama. El corazón de la Auyama solo lo sabe el cuchillo. Entonces, son preguntas más de cómo te va. Son más preguntas así. Más que eso. Tercero, tienes que encarnar el amor de Cristo vistiéndote de Él y de sus atributos. Tú no puedes, hey, yo vine aquí para ver en qué tú estabas. Esa no es la actitud. Colosenses 3, 12 al 14. Si lo pueden poner en pantalla, por favor. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y el mensaje que viene el próximo domingo: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Lo que une verdaderamente en sí es si yo voy a demostrar mi amor al buscarlo, al identificarme con su situación, ya de desordenado, ya de débil, ya de desanimado, cual que sea. Es cuando yo me identifico con él y con ella, cuando me pongo los pantalones de ellos, que puedo con sabiduría bíblica hablar a su corazón. Paul Tripp menciona algo. Yo quiero que tú entiendas lo que pasó. Fue una pareja a preguntar sobre la vida, pero el esposo no era cristiano. Y fueron a la mesa de discusiones. Y la mujer le dice lo que el esposo estaba pasando y las situaciones de ellos. Y llega un momento que el esposo se levanta y dice: no puedo más. ¿Cómo yo voy a estar diciéndole la cosa a un tipo ajeno que ni sé yo quién es, ni nada de eso, y ponerme aquí como si fueran un paredón? Yo me voy. Y salió por ahí. Lo que más normal nos hubiera pasado a nosotros es que lo deja que se vaya. Pero ¿sabe una cosa? Paul Tripp le cayó atrás. Y en el parqueo le dice: óyeme una cosa, posiblemente yo no te conozco, posiblemente yo no sé nada acerca de ti, pero una cosa sí quiero decirte: si tú me das la oportunidad, yo podría, en el amor de Cristo, decirte lo que Dios, el gran consolador, tiene para tu vida. No desaproveches esa oportunidad. Así mismo se devolvió. Dice que a los 2 o 3 minutos oyó los pasos del tipo que estaba atrás. Entró a la reunión, conversó con él, conversó con ellos, y después de unos cuantos tiempos su matrimonio fue resuelto. Gracias a Dios. Cuando él le pregunta acerca de esa situación, él le dice: yo no sé qué fue lo que usted me dijo, pero hay algo que me hizo llamar la atención, que usted fue detrás de mí. Que usted fue detrás de mí. ¿Cómo se ve tu amor y tu preocupación al ir detrás del hermano que necesita la ayuda? 4. Medita y busca toda la información necesaria para utilizar la palabra, porque es ella la que va a hablar y no tú. Colosenses 3:16 nos dice que es la palabra que tiene que morar en abundancia en nosotros para exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. Solo la palabra y el gran consejero Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, podrán darte esperanza verdadera para la resolución de los problemas. Por eso tú debes buscarla cada día, para que habite y more y se sienta natural y espontánea la palabra en tu vida, en todo lo que tú habites. Si todavía tú no entiendes por qué tú necesitas estar en contacto con Cristo y leer la Biblia todos los días hasta que te sature, es porque nadie puede dar lo que no tiene. Tú no vas a poder dar ningún consejo bíblico si no tienes Biblia dentro de tu corazón. 5 y último, debes apegarte a ellos, o sea, a las personas que necesitan tu ayuda, siguiendo una agenda. Ok,
vamos a tratar este asunto. El problema es que tú no tienes celular y por eso no te puedes comunicar a la reunión de Zoom. ¿Qué podemos hacer para ayudarte con respecto a eso? ¿Qué te parece si dentro de 15 días o una semana yo busco ver qué podemos hacer y hablamos con respecto a eso? Hay que programar una agenda, proveyéndole toda la asistencia moral y espiritual necesaria. Así, en lugar de rechazar rápidamente a alguien, ya sea desordenado, de poco ánimo o débil, debes mostrar paciencia o longanimidad, macrotumía, eso es largura, macrotumía, resistencia hacia todos. Lento para tardarme en airarme. Mostrar control interno y externo en las circunstancias difíciles. Para eso debes ser persistente, amoroso, pero insistente al seguir una agenda para restaurar y ayudar a tu hermano. Te dejo con este pasaje de la Biblia, Gálatas 6, 1 al 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, hablen con los pastores. ¿Dice así eso? No. Vosotros que sois espirituales, las hermanas más ancianas, ¿no? La gente mayor de edad, no, puede ser un joven. Restauradle con espíritu de mansedumbre, pero considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero con el poco tiempo que yo tengo, ya con exámenes finales, ¿cómo usted me dice a mí que yo me voy a poner el tiempo de chateo o el tiempo de otra cosa? Ocúpalo. Y ahí todos podemos encontrar tiempo en lo que nos gusta. Por amor a Cristo podemos buscar el tiempo de estimularnos, de amonestarnos, de aconsejarnos unos a otros, de ver, entrar en la vida del hermano necesitado que no vi hoy en la iglesia, al hermano que no lo veo en la señal y poder salvarlo. Querido amigo, hijo de cristiano, que no conoces a Jesús, todos los días recibimos consejos o todos los días aconsejamos. ¿De quién los recibes tú? Como dice el Proverbios 3, 5 al 8, fíate de Jehová de todo tu corazón. Hijo mío, mira lo que dice en la pantalla. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio, no seas sabia en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oh, por amor a tu alma, ¿no ves que vas camino hacia el infierno? Pero no tiene que ser así. El consejero admirable, nuestro Señor Jesucristo, vino a este mundo, vivió la vida que debíamos vivir y sufrió la muerte que merecían nuestros pecados, y ahora ofrece perdón completo y consejo en una comunidad que te amará, que te dará el consejo de su palabra. Dile como la canción: oh gran Dios, altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón del maligno, líbrame, digno de mi adoración. Tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios, altísimo, glorifícate en mí. Que Dios tenga misericordia de ti. Oremos. Oh Padre Santo,
Qué gran sabiduría la tuya de darnos una comunidad que junto al Espíritu Santo y tu palabra nos ponga el espejo de frente y nos haga ver que nosotros somos aquellos hombres y aquellas mujeres que necesitan fortalecer un área determinada, que necesitamos parecernos a Cristo en esa área. Gracias por los hermanos que nos amonestan. Que el justo me corrija será para mí un favor. Gracias, Señor, por los hermanos que tú has puesto en nuestro corazón para que nos corrijan, para que nos amonesten, para que nos aconsejen, para que nos instruyan, para que nos adviertan. Oh, Señor, ayúdanos a ser representantes tuyos en ese sentido, instrumentos en las manos del Redentor. Ayúdanos a aconsejarnos unos a otros. Ayúdanos a exhortarnos a unos a otros en toda sabiduría con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos.